¿Qué puede ser el dispositivo que aparece en la imagen? Tiene pinta de ser unos auriculares o desde luego algo que se lleva en la cabeza, pero desde luego no son unos auriculares. Es un dispositivo para ayudar a la meditación. Tiene dentro un pequeño escáner cerebral que registra las actividades de las neuronas y es capaz de distinguir cuándo el cerebro está teniendo una atención focalizada y cuándo está distraído. Entonces, es capaz para una persona que está aprendiendo a meditar de darle avisos cada vez que se distrae. A mí me recuerda un poco a unos pájaros que aparecían en la novela La isla de Aldous Huxley, en el que los habitantes de una isla vivían en una especie de utopía tecnológica en la que juntaban lo mejor de Oriente y Occidente, la filosofía oriental y buena parte de la ciencia, pero mucho más desarrollada. Y eran capaces de tener medicina súper avanzada o transporte súper avanzado, pero habían rechazado la industrialización y vivían muy en contacto con la naturaleza en vidas que ellos definían como muy felices. Pues estos ciudadanos habían entrenado a los pájaros que había en la isla, que eran como una especie de papagayos, para que les recordasen constantemente que estuviesen en el aquí y el ahora. Entonces los pájaros iban por ahí gritando aquí, ahora, y cada vez que se distraían les resultaba un recuerdo de que tenían que estar presentes en sus propias vidas. Por cierto, este tipo de dispositivos o dispositivos similares se utilizan también no solamente para aprender a meditar, sino para ayudar a niños y adolescentes con problemas de déficit de atención. El dispositivo es como una muleta que les va avisando cada vez que se distraen y poco a poco pueden ir cogiendo el hábito y así con el tiempo pues no necesitar tener ese apoyo. A mí me fascina la tecnología, soy ingeniera, me fascina la filosofía de la tecnología y me gustaría poder aportar en que podamos parecernos lo más posible a una sociedad que utilice la tecnología de manera más positiva y humanizadora. Porque hay tecnología que puede servirnos para reconectar, por ejemplo, en el caso de este mini escáner cerebral, nos puede ayudar para reconectar con nosotros mismos, también nos puede ayudar para conectar con los demás o para conectar con la naturaleza, pero el caso es que hay mucha tecnología también que nos desconecta. Y es que en el fondo la tecnología es como una palanca que nos hace llegar más lejos, pero en la dirección que nosotros le estamos dando. Y es importante saber desde qué concepción estamos desarrollando la tecnología para tener claro hacia dónde nos mueve y cómo la queremos modificar para no tomar un rumbo que no es el que deseamos. Porque está claro que hoy en día estamos desconectados de nuestro cuerpo, de las señales que nos envía, por ejemplo. Hace poco aparecía un estudio sobre pacientes de enfermedad renal en el que se veía que para estas personas era casi imposible distinguir las sensaciones de hambre de las sensaciones de sed. Entonces, cada vez que tenían sed, tenían una tendencia a comer y acababan de manera crónica deshidratados y obesos. No es solo que no sepamos comprender las señales de nuestro cuerpo, sino que estamos también, de alguna manera, desconectados de lo que significa la corporalidad. Si ahora apareciera de repente un extraterrestre y viese nuestras revistas, nuestras películas, etcétera, le resultaría muy difícil comprender que los seres humanos, por mucho dinero que nos gastemos en gimnasios o en cremas, acabamos envejeciendo y todos morimos. Estamos de alguna manera fuera de lo que es nuestro cuerpo y de lo que el propio cuerpo implica. Y también de nuestras emociones. Ahora mismo hay muchos problemas, no solamente con gestión de las emociones, sino con la identificación de las emociones. Y eso tiene muchas consecuencias para nuestro bienestar. Se está desarrollando una ciencia emergente interesantísima que se ha venido a llamar la psiconeuroinmunología, de cómo la psicología está completamente ligada a lo que sucede en la química de nuestro cuerpo a través de las neuronas y a través del sistema inmune. Y entonces, por ejemplo, se está comenzando a comprender que sentimientos como la ira reprimida durante mucho tiempo nos pueden llevar a alteraciones químicas en el organismo que hace que tengamos una mayor probabilidad de padecer ciertas enfermedades. El estrés crónico o los sentimientos de indefensión
ante una amenaza prolongadas en el tiempo pueden tener el mismo efecto. Y se está viendo cómo las tasas de cáncer, por ejemplo, o enfermedades autoinmunes pueden ser mayores en las personas que han sido víctimas de abusos o de situaciones especialmente violentas, porque somos un único ser humano y no tiene sentido hablar de esas diferencias. La psiconeuroinmunología está intentando estudiarlo desde una perspectiva única. Entonces, estamos hablando del papel de la tecnología. ¿Y cuál es el papel que la tecnología tiene habitualmente ahora mismo? Pues la tecnología normalmente nos está desconectando porque nos distrae en el uso habitual que hacemos de ella. Son distracciones que además sabemos que son adictivas. Ahora mismo ya está reconocido como una adicción psicológica el uso de los dispositivos móviles. Y además esas distracciones sabemos que no somos capaces de gestionarlas. La mayoría de nosotros pues, nos gusta pensar que somos multitarea, que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero esto no es verdad. Estudio tras estudio se demuestra que solo un 1% de la población es multitarea, alrededor de un 1%, y solamente con tareas muy simples. A lo mejor yo puedo estar batiendo los huevos de una tortilla y hablando a la vez, pero no hablaré con la misma coherencia. Y si me piden que en lugar de estar hablando esté haciendo operaciones matemáticas simples, voy a cometer muchos más errores que si no estoy batiendo la tortilla. Si en lugar de hacer esas dos cosas estamos intentando hablar por teléfono mientras respondemos a un email, mientras ejecutamos un modelo en el trabajo, nos vamos a encontrar con bastantes problemas. Y lo peor de todo esto es que es un efecto que se va acumulando, porque podríamos pensar que las distracciones son algo a lo que nos tenemos que acostumbrar porque forma parte de nuestra vida cotidiana ahora en nuestro contexto. Pero esto no es así. Las personas que más se ven sometidas a interrupciones, más capacidad de concentración pierden y acabamos desarrollando síntomas muy parecidos a los del déficit de atención. No quedamos ahí, sino que también el cómo utilizamos la tecnología habitualmente ahora tiene un impacto dañino sobre nuestra memoria. Y hay algunos estudios que apuntan ya a que nuestra memoria podría ser peor que la de nuestros abuelos, por ejemplo, que hemos perdido ya cierta capacidad. Se suele decir que el no memorizar nos puede permitir hacer otras cosas con ese espacio mental, entre comillas, que dejamos libre. Pero esto no es cierto, no está probado que tengamos un espacio mental. Y en realidad tiene consecuencias bastante dañinas, porque solamente podemos utilizar lo que nosotros sabemos como elementos para desarrollar pensamiento crítico y pensamiento creativo. Yo no puedo interpretar en una clave histórica los sucesos que están pasando a mi alrededor si la clave histórica la tengo en la enciclopedia o si la tengo en Google. Necesito yo conocerlo. Y no es lo mismo tener la información disponible de manera externa que tenerla trabajada como conocimiento propio. Lo mismo me sucede para utilizar ideas de manera creativa. No tiene nada que ver. Y eso es algo que estamos perdiendo. Simplemente sabiendo que la información está disponible online, tendemos a recordarla menos y cada vez le damos menos valor a la memoria, lo cual puede tener consecuencias pues bastante importantes para procesos que sí que valoramos, como decíamos, para el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y hay otra ramificación de la distracción que es todavía más preocupante, que es que la distracción nos hace perder lo que llamamos comúnmente fuerza de voluntad o lo que en la literatura se llama autonomía. Si yo me veo sometido a distracciones, soy menos consciente de lo que estoy haciendo y soy menos capaz de mantenerme en lo que quiero hacer, en una decisión que he tomado previamente. Tiene un efecto que es similar al de estar muy cansado. Pues estamos acostumbrados a que por la mañana tenemos más fuerza de voluntad que por la noche, la mayoría de las personas, menos los que sean más nocturnos. Pues cuando estamos completamente distraídos nos sucede lo mismo que cuando nos encontrásemos muy cansados por la noche. Luego, además, la tecnología se impone como intermediaria entre nuestras relaciones con el otro.
las relaciones con los otros. Y sabemos que hay ejemplos en los cuales nos ayuda a estar cerca de los que en realidad están lejos. El poder tener videollamadas con un familiar que está lejos durante la pandemia es algo maravilloso. El poder tener sesiones de psicología online es también algo maravilloso, son posibilidades ricas. Sin embargo, también tenemos el lado de las redes sociales en el cual se está empezando a ver o se está viendo cómo las relaciones con el otro acaban objetivando al otro. Le estamos viendo como una persona que forma parte de nuestra vida o como un medio para conseguir más likes o más votos en una publicación. Y es que tenemos esas dos caras de la tecnología. Hay muchas cosas que la tecnología puede hacer para ayudarnos a reconectar. El ejemplo que veíamos de la meditación pues puede ser una ilustración especialmente clara, pero hay mucha más tecnología que reconecta. Para empezar, tenemos aplicaciones que nos ayudan a utilizar los dispositivos de manera racional, que sería en realidad el primer paso para poder tener una relación sana con la tecnología y para poder volver a conectarnos con lo que la distracción nos está haciendo perder. Con estas aplicaciones pues podemos controlar, por ejemplo, el tiempo que pasamos utilizando los dispositivos. También tenemos aplicaciones que nos pueden resultar muy útiles desde el punto de vista de la salud para ayudarnos a reconectar con nuestro cuerpo si estamos teniendo dificultades para escuchar esas señales. Por ejemplo, a los pacientes de este estudio que comentaba yo sobre la hidratación y la enfermedad renal, se les recomendaba que utilizasen aplicaciones que les van mandando recordatorios poco a poco de beber agua. Beba usted un vaso de agua. O recordatorios de les sería conveniente caminar porque lleva mucho tiempo sentado, etc. Estas aplicaciones son muy sencillas y hay gente que encuentra un verdadero beneficio en poder medir los pasos que están dando en el día o en poder llevar un registro de las comidas o recibir sugerencias para intentar mejorar la nutrición. Esto es bastante poco sofisticado, pero hay tecnología mucho más sofisticada. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, las empresas que pueden ayudarnos a analizar nuestra sangre y la microflora intestinal para poder encontrar problemas y darnos algunas soluciones. Y esto tiene implicaciones no solamente para la salud física, sino para la salud mental, porque, como estamos diciendo, el ser humano es un todo integrado. Me gustaría pasar un par de minutos más hablando de este vínculo entre la mente y el cuerpo, porque, como decía una autora, Sarah Ritchie, recientemente, ya es hora de que nos saquemos la mente de la cabeza. La mente no está en la cabeza, está en todo el cuerpo. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo varios sistemas nerviosos. Estamos acostumbrados a pensar en el sistema nervioso central y en el cerebro como lo único que tiene un determinado protagonismo. Pero tenemos también el sistema nervioso periférico, que por cierto se compone de dos partes. El simpático, que estaría más encargado de la acción, de la respuesta de huir o atacar, y el sistema parasimpático, que está encargado de las funciones que están más asociadas al descanso, a la digestión, etc. Con la vida que llevamos y con las distracciones también, nos aumenta mucho cuál es la activación del simpático, de este que está asociado al estrés, y eso nos causa bastantes problemas. Pero es que también está el sistema nervioso entérico, que se encuentra en el intestino y que es enorme. El sistema nervioso entérico de un ser humano tiene tantas neuronas como tiene un gato en todo su cerebro. Y el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo, el neurotransmisor que se encarga de regular el estado de ánimo, o uno de los principales que se encarga de ello, está en el intestino. Y aparte, en ese sitio tan especial que es el intestino, tenemos colonias inmensas de microorganismos que están interactuando con nuestro sistema nervioso. No solamente llegan señales del cerebro al intestino, sino también del intestino al cerebro y con nuestro sistema inmune. Entonces, estamos viendo cómo lo que sucede en el intestino tiene un impacto muy intenso en nuestra salud mental. Por ejemplo, se está empezando a ver cómo hay casos de niños con enfermedades psiquiátricas importantes, con trastornos obsesivo-compulsivos, por ejemplo, que responden a un tratamiento antibiótico cuando se determina pues, que tienen una infección por causa de una bacteria. Se trata
a la bacteria y resulta que la persona mejora. O una persona que le hacen un trasplante de médula para curarle un cáncer, le hacen un trasplante de médula de su hermano, pero resulta que a los pocos meses desarrolla la misma esquizofrenia que tenía su hermano. Nosotros podemos utilizar esa información que ahora podemos obtener mediante la tecnología para intentar mejorar nuestro cuerpo, ayudar en este caso a la microbiota. Pero también podemos analizar muchas cosas. Podemos analizar nuestra sangre para ver si hay algunas deficiencias y poder suplementar. Podemos hacer muchas cosas. Esto se está tomando muy en serio desde una corriente que se llama el biohacking, en la cual utilizaríamos la tecnología para intentar mejorar nuestra salud. También tenemos ejemplos bastante interesantes en los cuales intentamos mejorar la salud del cuerpo y de la mente a través de estimulación. Y el ejemplo de la imagen a lo que se refiere es a un dispositivo que estimula eléctricamente el nervio vago. El nervio vago tiene mucho que ver con el sistema parasimpático y se llama así porque vaga por todas las vísceras. Es importantísimo y está demostrado que un buen tono vagal, un nervio vago fuerte, está asociado con un buen sistema inmune y con una buena salud mental. La meditación, por cierto, uno de los efectos que tiene es subir el tono vagal. Pues mediante ese dispositivo podemos estimular directamente este nervio e intentar hacer que sea más fuerte. Por cierto, también lo podemos hacer de maneras naturales, por ejemplo, meditando o la inmersión en agua fría también está demostrado que aumenta el tono vagal. La tecnología lo que hace es, pues como siempre, ayudarnos a llegar más lejos con el mismo esfuerzo. Que sería el ejemplo de dispositivos como el que hablábamos antes de la meditación. Algo que también deberíamos tener en cuenta es que no solamente tenemos dispositivos que inciden sobre nuestro cuerpo, sino que podemos tener dispositivos que leen las señales de nuestro cuerpo y actúan sobre él en consecuencia. Y a esto lo denominamos el biofeedback. Tenemos una realimentación basada en nuestro cuerpo. Y a esta categoría, por ejemplo, pertenecerían el polígrafo, en el que tomamos muchas señales. El polígrafo, hay gente que dice que es la máquina que no mide nada. Bueno, mide muchas cosas, entre otras la conductividad de la piel. Cuando nosotros sudamos, estamos nerviosos, sudamos y la piel conduce mejor la electricidad. Eso se puede utilizar para intentar identificar que alguien se está poniendo nervioso porque está mintiendo. Pero hay otros usos. Por ejemplo, hay un banco de inversión que ha empezado a utilizar estos dispositivos para intentar limitar las operaciones que realizan sus traders. Si detectan que los traders están demasiado nerviosos cuando están haciendo una operación grande, se corta la operación. Estos serían ejemplos de cómo la tecnología nos puede ayudar y de qué pasos podemos dar para intentar asegurarnos de que nuestro uso de la tecnología nos lleva a una dirección que es la que realmente queremos tomar. Pero es importante reflexionar sobre estos temas. La filosofía de la tecnología es importante porque solamente desde esa reflexión vamos a ser capaces de identificar los efectos no deseados de la tecnología que utilizamos y del uso que estamos haciendo de ellas, y vamos a ser capaces de identificar qué es lo que nosotros queremos que se desarrolle para que pueda apoyarnos, como decíamos, en ser palanca para avanzar a realmente la dirección en la que nosotros queremos ir, que debería ser una dirección más humana y más reconectada con nosotros mismos y con los demás. Gracias.